Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a arrancar nuestra conversación con una cita muy famosa que seguramente la mayoría de quienes nos escuchan tienen al radar. A ver, ¿de qué se trata? Charles Darwin dijo una vez que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Totalmente. Y esta idea de adaptación total, de una evolución que casi te diría que es forzada por el entorno, es exactamente el corazón de los datos que vamos a desempacar hoy. Es un excelente punto de partida, porque el material que tenemos sobre la mesa para este análisis proviene de una fuente muy específica y la verdad que muy reveladora. ¿Sí? Se trata del informe mensual elaborado por Teo Sorraquín y Alejandro Meneses de la consultora Sorraquín Meneses. Exacto. Y este documento puntual que estamos analizando se llama Apuntes para Empresas. Y vale la pena aclarar para nuestra audiencia que este material es una herramienta muy útil. Realmente funciona como un termómetro excelente para entender el panorama actual del sector agropecuario y empresarial. Sin dudas. Y un detalle que no es menor, digamos, es que cualquier persona puede obtener este informe gratis, simplemente suscribiéndose en la página web de la consultora. Es un gran recurso. Y nuestra misión hoy es precisamente destilar los conceptos más críticos de ese texto. Claro. Para entender qué está pasando realmente en el terreno, ahí en las decisiones del día a día de las empresas. Tal cual. Y fíjense que el informe arranca con una primera sección que titulan de una manera muy particular. Lo llaman momento darwiniano. Y ese concepto de momento darwiniano plantea algo muy profundo. Sugiere que, más allá de cualquier postura política o de si las reformas económicas de turno se sostienen o no a largo plazo, el cambio en las reglas de juego ya está golpeando la puerta. Ya está acá. O sea, el texto hace un diagnóstico con una crudeza que, la verdad, necesitamos citar textualmente. Sí, por favor, porque resume el paradigma de las últimas décadas. Exacto. El informe dice textualmente esto, abro comillas. Cuando la macro deja de ser excusa, la competitividad interna queda expuesta. Ya no alcanza con esperar un salto cambiario que arregle todo. Ya no hay licuación que corrija errores. Ya no hay crédito barato que disimule ineficiencia. La macro desordenada disimulaba errores. Esa última frase resuena muchísimo. La macro desordenada disimulaba errores. Es la idea de que el caos económico servía como una especie de, no sé, de cortina de humo para las malas decisiones internas. Totalmente. Y cuando hablan de licuación, para refrescar un poco el término para quienes están escuchando, se refieren a esa vieja costumbre de tomar deuda en pesos y dejar que una inflación altísima la derrita con el paso de los meses. Claro, era una estrategia financiera de supervivencia pura. Pero no tenía nada que ver con ser buenos produciendo o vendiendo. Para nada. Y el informe remata ese concepto con otra cita que es el centro del debate actual en el sector. A ver. Señala textualmente lo siguiente. En un país más predecible, la falta de profesionalización se vuelve más visible. La pregunta incómoda es, ¿nuestra empresa es competitiva en un país normal? Qué buena pregunta. Es durísima. Lo que se plantea acá es un cambio de músculo, digamos. Durante años, la habilidad principal de un gerente era esquivar los golpes de la macroeconomía. Claro. Adivinar qué iba a pasar con el cepo cambiario, con las restricciones para acceder a dólares, o cómo cubrirse de la inflación mes a mes. Exacto. Y hoy, la estabilidad no regala rentabilidad. No. Te exige eficiencia pura y dura puertas adentro. Pero, claro, lograr esa eficiencia no es solo presionar un botón y recortar un par de gastos menores en la oficina. Ojalá fuera tan fácil. Implica cuestionar cimientos muy profundos de cualquier organización. Hablamos de la escala del negocio, la estructura impositiva, la gobernanza de la empresa. Sí, sí. Y esto nos conecta directamente con la segunda sección del documento que titulan La macro en la micro. Que es donde realmente se ven los roces. Exactamente, porque si bien se habla de buscar un país normal, el terreno todavía se siente sumamente inestable en el día a día. Y el informe refleja muy bien esas dudas transversales. O sea, señala que hay un consenso generalizado en el sector privado sobre que abrir la economía y buscar el equilibrio fiscal son las medidas correctas. Sí, en el que parece haber acuerdo. Claro, pero el debate, y en muchos casos la angustia de los empresarios, pasa por la velocidad y los cómo. Los tiempos no siempre acompañan las necesidades de la empresa. Por ejemplo, mencionan el riesgo país, que bajó de los 2.000 a los 500 puntos. Matemáticamente es un avance enorme. Gigante. Sin embargo, los analistas que cita el documento advierten
que en la práctica, si ese número no perfora la barrera de los 300 puntos, el acceso al crédito internacional a tasas lógicas sigue siendo una ilusión. O sea, estás mejor en los diarios, pero en la cuenta bancaria de la empresa, la plata para invertir simplemente no aparece. Tal cual. Y ahí es donde el documento rescata dos metáforas que ayudan muchísimo a visualizar por qué todo este proceso de transición se siente tan trabado y tan doloroso. Son dos imágenes muy potentes. La primera es del economista Ricardo Arriazo. Él describe este momento diciendo que la construcción de lo nuevo corre más lento que la destrucción de lo viejo. Y esa asimetría de velocidades es exactamente lo que genera la recesión que estamos viendo. Claro. Porque destruir un sistema de subsidios o eliminar controles de precios, digamos que toma una firma. Es rápido. Es un decreto y listo. Pero construir un tejido productivo verdaderamente competitivo toma años de inversión y trabajo. Y la segunda metáfora que fue aportada por el economista Esteban Domecq y que los autores del informe hacen propia, es la idea de que el país está atravesando una resaca monumental tras años de una profunda borrachera económica. Una borrachera larguísima. Si miramos el historial reciente, incluyó defaults, reservas del Banco Central en rojo, manipulación de indicadores de inflación, exportaciones bloqueadas y tarifas de servicios públicos congeladas artificialmente. Fue un descontrol. Y cualquier persona que haya tenido una resaca fuerte sabe que no existe una pastilla mágica que la cure en 5 minutos. No hay atajos. Hay que atravesar el dolor de cabeza, hidratarse y dejar que pase el tiempo. El gran problema para quienes toman decisiones hoy en las empresas es cómo operar mientras te duele la cabeza. Exacto, porque el negocio no frena. El dilema constante que plantea el texto es ese. ¿Invierto ahora para ganar mercado o espero a que las reglas estén más claras y consolidadas? Y la respuesta a eso recae nuevamente en la competitividad darwiniana que mencionábamos al principio. Sí. Las empresas con agilidad para adaptarse y talento para gestionar esta transición son las únicas que pueden permitirse mirar hacia adelante. Lo cual nos lleva a la tercera sección del informe que aterriza todo esto directamente en el barro. Y se titula ¿En qué andan las empresas? Y fíjense que, antes de mirar planillas de Excel o balances financieros, el factor determinante que mencionan es el cielo. El clima, siempre el clima. El clima. Las lluvias recientes o la falta de ellas en zonas muy específicas están reescribiendo los márgenes de ganancia. Claro. Rentabilidades agrícolas que hace 60 días parecían mucho más sólidas, hoy se están ajustando hacia abajo por la caída en los rendimientos proyectados. El impacto del clima dejó a la ganadería y al cultivo de girasol como las únicas actividades que hoy proyectan márgenes genuinamente mejores frente a la campaña anterior. Pero ojo, porque la lluvia no es el único problema. El aspecto financiero es una barrera gigantesca en este momento. Gigantesca. Para financiar el capital de trabajo, o sea, el dinero que se necesita para que la rueda productiva gire todos los días, los bancos están sumamente reticentes. Ven que la morosidad empieza a subir y cierran el grifo. Aunque aclaran que sí hay algo de oferta crediticia para bienes de capital, pero para el día a día cuesta muchísimo conseguir tasas razonables. Y hay un punto técnico que el informe menciona y que es crucial entender, que es la baja reciente del dólar. O mejor dicho, el retraso del tipo de cambio oficial frente a la inflación local. Ese es un dolor de cabeza enorme para los exportadores. Asfixiante. Porque si tus costos internos, llámese salarios, energía o logística, suben al ritmo de una inflación en pesos, pero tus ingresos están atados a un dólar que se mueve muchísimo más lento, tu competitividad se evapora mes a mes. Te quedas sin margen. Y ante este panorama tan heterogéneo, el informe categoriza a las empresas del sector en 3 grandes grupos. Una clasificación que refleja realidades completamente opuestas operando en el mismo país, en la misma cuadra casi. Sí, es muy gráfico. El primer grupo está compuesto por las empresas que no tienen problemas de deuda ni urgencias de caja. Tienen margen de maniobra. Exacto. Pueden elegir cuándo vender sus granos, decidir si toman o no un crédito y estructurar sus coberturas sin tender la soga al cuello. Un oasis en el medio del desierto, básicamente. ¿Y el segundo grupo? El segundo grupo es el de las empresas que viven al límite. Uf. Su problema central es la liquidez. Tienen la caja ajustadísima, sufren para conseguir que los bancos les renueven los créditos y se ven obligadas a vender su producción apenas la cosechan. Sin importar si el precio internacional es malo en ese momento. Claro, venden simplemente para cubrir cheques.
Su margen de error es literalmente cero. Y luego está el tercer grupo, que el documento describe de una manera muy visual. Lo llaman las empresas que están cambiando la piel. Me pareció un término excelente. Sí. Son aquellas que están obligadas a repensar su escala o su modelo entero. De deudas que tomaron asumiendo que el contexto macro anterior iba a continuar. O también pertenecen a sectores que hoy tienen precios muy deprimidos en su especialidad. El informe menciona casos como la vitivinicultura o la yerba mate. Para esas empresas, el modelo de negocio histórico caducó. Tienen que cambiar la piel para sobrevivir. Y si miramos rama por rama, esta necesidad de adaptación se nota muchísimo. En la sección dedicada al negocio agrícola, el documento expone cómo el productor local ya no solo depende de la lluvia, sino de la geopolítica pura y dura. Ese es un apartado fascinante. El informe relata un evento casi surrealista. Donald Trump anunció, a través de sus redes sociales, un acuerdo con China por 8 millones de toneladas adicionales de soja estadounidense. Y un simple mensaje disparó inmediatamente los precios en la bolsa de Chicago. Pero la lección de volatilidad no terminó ahí. Poco después, la Corte Suprema de Estados Unidos le anuló a Trump una serie de aranceles globales. Dictaminando que había un exceso de facultades. Y la respuesta política a eso fue anunciar un nuevo arancel del 15%, lo que hizo que la bolsa de Chicago bajara nuevamente. Es un péndulo manejado por decisiones políticas a miles de kilómetros de distancia. Pero lo que destaco del análisis de Sorraquín Meneses es que estas montañas rusas de precios no llegaron a reflejarse en nuestra región de la misma manera. No, porque el mercado sudamericano tiene su propio peso específico, su propia gravedad en este momento del año. Por la entrada de la cosecha sudamericana. Exactamente. La atención de los compradores está fijada en el clima de Brasil y Argentina. ¿Y qué está pasando ahí? En Brasil hay retrasos climáticos que están afectando la siembra. Pero en Argentina, las lluvias que mencionábamos antes consolidaron las estimaciones de una buena cosecha. Y acá es donde los números que aporta el informe hacen ruido. A pesar de esas grandes estimaciones, las ventas locales están bajísimas, casi paralizadas. El productor está sentado sobre los granos. Los datos son claros. Sobre una proyección de 48 millones de toneladas de soja, solo se habían vendido unas 6 millones. Es poquísimo. Y en maíz, apenas 14 millones sobre 58 estimadas. Esa parálisis responde a muchas dudas internas. Pero el consejo directo que da el informe, y son muy tajantes en esto, es que hay que armar una estrategia comercial sólida y usar coberturas flexibles. Totalmente, porque si tenés deudas que pagar durante los meses de cosecha, quedar expuesto a los vaivenes del mercado sin haber fijado precios es un riesgo inmanejable. Es jugar a la ruleta. Y esa parálisis agrícola contrasta de manera brutal con lo que pasa en el negocio ganadero, que es el siguiente subtítulo. Ahí el escenario es otro planeta. Los precios parecen desafiar la gravedad. Hay una menor oferta global por caída de stocks en países productores y una demanda altísima. Especialmente de Asia y de Estados Unidos. Y el informe destaca un dato tremendo sobre Europa, que está pagando la cuota Hilton a más de $20,000 la tonelada. Una locura. Y esto tiene un impacto directo a nivel local en Argentina. Claro, el informe desglosa los números internos y proyecta una menor faena. Porque para que los productores puedan retener animales y recomponer sus rodeos, se necesita un techo de faena de unos 13 millones de cabezas. Y venimos de un ritmo de 13 millones y medio. O sea, falta carne para abastecer el consumo y además crecer. Y esa retención genera precios inéditos. Hablamos de un ternero que cotiza entre los 6,500 y 7,000 pesos por kilo. Y el novillo terminado en 5,000 pesos por kilo. Lo que deja una relación de valor de 1,40, que históricamente es altísima. Y el dato más fuerte, una vaca preñada vale más de $1,000. Es un capital enorme caminando por el campo. Y acá el documento introduce un giro narrativo muy interesante. La actividad de cría, que históricamente fue considerada el patito feo del agro, el negocio más lento y menos rentable, hoy se está convirtiendo en un cisne. Tal cual. Está trayendo inversiones para mejorar los procesos productivos, aumentar la carga de animales en los campos o mejorar los corrales. Porque el margen hoy lo justifica. Ahora, de ese cisne tenemos que pasar al lado más complejo del reporte. Sí, la sección del negocio lechero. Y hay un dato acá que cuesta asimilar. El precio de la leche medido por el índice Siglea fue de casi 478 pesos por litro en enero. Lo que significa que creció apenas un 7,7% interanual. Frente a una inflación general y a unos costos operativos que directamente volaron por los aires.
La ecuación del tambero quedó destruida. Y acá el experto resalta una paradoja productiva, fascinante y dolorosa a la vez. A ver, La respuesta de los productores a este horrible momento del negocio, como lo define el informe, fue producir casi un 10% más en el arranque del año. mientras que a nivel mundial la producción creció apenas un 2,5%, acá se produjo más perdiendo plata. ¿Cómo se explica? Se explica por una búsqueda desesperada de eficiencia para licuar costos fijos. En un tambo, la estructura de personal y mantenimiento es altísima. Claro. Si el margen por litro se achica, la única forma de pagar las cuentas a fin de mes es produciendo más litros totales, exigiendo el sistema al máximo. Es trabajar el doble para empatar o perder menos. Exactamente. Y aunque el informe menciona señales de esperanza, como que la leche en polvo internacional supera los $3.700 la tonelada y hay mercados activos como Brasil y Argelia. Esa es la teoría internacional. Pero la realidad local choca de frente. Hay pésimas noticias de la industria procesadora. El documento cita a empresas como Verónica, La Suipachense o Sancor, que están en serios problemas. Con un alargamiento en los plazos de pago a los productores. Y súmale a eso el costo de alquiler de las tierras. Porque con la agricultura y la ganadería rindiendo bien, la presión sobre los alquileres empuja a los tambos contra las cuerdas. Es un escenario de mucha presión. Para ir cerrando, y haciendo una síntesis bien imparcial de lo que plantea Sorraquín Meneses, queda claro que el agro y las empresas enfrentan un año donde la rentabilidad no va a ser un regalo del contexto. Para nada. Va a ser un trofeo exclusivo a la buena gestión. Coincido con entusiasmo en cómo todo se conecta. Ya no hay atajos macroeconómicos. Exacto. La eficiencia es la única brújula. Y a partir de todo esto, queremos dejar a la audiencia con una pregunta para reflexionar por su cuenta. Una idea basada en esta información, pero yendo un pesito más allá. A ver. Si el principal motor económico de un país está forzado a alcanzar estos niveles extremos de eficiencia internacional, simplemente para sobrevivir a la resaca interna, Sí. ¿qué nivel de potencial de crecimiento explosivo podría desatarse si alguna vez el contexto macroeconómico realmente jugara a favor durante una década entera? Es una excelente reflexión. La capacidad de respuesta sería monumental. Bueno, antes de despedirnos, invitamos cordialmente a toda la audiencia a buscar y seguir a la consultora Sorraquín Meneses en sus redes sociales. Y reiteramos la invitación a suscribirse a su informe mensual Apuntes para Empresas de forma gratuita a través de su página web. Recalcando nuevamente que es una herramienta fantástica para quienes toman decisiones en este sector. Totalmente recomendada. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos la próxima. Hasta pronto.